Como vimos la semana pasada, los últimos 3 capítulos del libro de Daniel forman una unidad. El capítulo 10 provee el contexto en el cual Daniel recibió esta última visión, siendo ya un anciano de más de 85 años de edad, mientras los capítulos 11 y 12 contienen la visión en sí. Daniel se encontraba en este momento sumamente afligido por las dificultades que estaban atravesando los judíos que habían regresado a Jerusalén al final del cautiverio, luego del edicto promulgado por Ciro el Persa en el año 537 a.C. Y movido por esa preocupación, viene delante de Dios en ayuno y oración. En ese contexto, Daniel recibe la visita de un personaje celestial que ha venido a fortalecerle y a revelarle lo que ha de ocurrir en esa zona del Oriente Medio en los próximos años. Es decir, próximos a Daniel, no a nosotros. Por la descripción que se da de este personaje en Daniel capítulo 10, versículos 5 al 6, y la forma como Daniel responde a su visita, muchos buenos comentaristas lo identifican con una aparición antiguo testamentaria de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una dificultad. La semana pasada, una hermana se me acercó luego del culto de la noche con esta inquietud. Si este personaje es nuestro Señor Jesucristo, el que está revelando a Daniel la visión y la profecía, ¿cómo se explica que en el capítulo 10, los versículos 12 al 13, él mismo dice que tuvo que ser ayudado por el arcángel Miguel para enfrentarse con ese ángel caído que en el pasaje se identifica como el príncipe del reino de Persia? Si este es Cristo, el Dios encarnado, aunque en este momento no haya sido encarnado todavía, ¿cómo puede ser que necesite la ayuda de Miguel? Mi respuesta, no solamente a esta hermana, creo que es una inquietud que muchos pueden tener aquí, es la siguiente. Nuestro Dios es todopoderoso y Cristo es Dios, de eso no nos quepa duda. Él no necesita de nada ni de nadie para hacer su obra y llevar su plan a cumplimiento. Sin embargo, Él ha decretado obrar a través de medios. Aunque Él no necesita ni a los hombres ni a los ángeles, aún así Él nos da el privilegio de participar en el avance de su reino. Cuando nosotros predicamos el evangelio a los perdidos, o cuando edificamos a un hermano en la iglesia, ya sea consolándolo, amonestándolo, exhortándolo, instruyéndolo, nosotros estamos ayudando en la obra de Dios. Ahora, hermanos, Dios puede hacer su obra sin nuestra ayuda, pero Él ha decidido hacerlo a través de nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice, ténganos los hombres, 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Necesita Dios rogar a través de mí? No, Él no me necesita, pero Él ha decidido hacerlo de esa manera. Eso es como cuando una mamá le pide a su niño pequeño que la ayude con algunas cosas. ¿Necesita la mamá la ayuda de su bebito? No, pero es bueno para el bebito ayudar a su mamá. Y yo veo este pasaje en esa misma perspectiva. Así que la ayuda de Miguel no implica necesariamente alguna clase de debilidad en este personaje que ha venido a fortalecer a Daniel y mostrarle la visión. Y por lo tanto, este no es un obstáculo insalvable para nuestra interpretación. Y yo sigo pensando que es nuestro Señor Jesucristo. Eso fue solamente una nota al margen. En la tarde de hoy, comenzaremos a estudiar esta extraordinaria profecía del capítulo 11, donde se predice con muchos detalles lo que habría de ocurrir con las dos naciones que incidirían en una forma determinante en la historia de Israel durante el período intertestamentario. ¿Y cuál es el período intertestamentario? El que va desde Malaquías, el último escritor del Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo. Este período que está entre los dos testamentos se llama el período intertestamentario.
Y en este periodo 2 naciones jugaron un papel protagónico: Medo-Persia, sobre todo Persia, y Grecia. Pero antes yo debo hacer otra salvedad. El propósito de las profecías bíblicas no es el de satisfacer la curiosidad que algunos tienen por el futuro. El propósito de las profecías es dar al creyente una perspectiva divina de la historia, con miras a fortalecer su fe. Por eso hay eventos a los que los historiadores dan mucha importancia, que la Biblia solo menciona de pasada y en algunos casos los obvia por completo. Su enfoque primario es el conflicto permanente entre el reino de Dios y los reinos de este mundo y la victoria final del reino de Dios. Ese es el enfoque primario de las profecías, y eso es exactamente lo que encontramos en los últimos 2 capítulos del libro de Daniel. Los invito a leer en sus Biblias, no lo lean en las hojas que tienen, lean en sus Biblias los versículos 2 al 20 del capítulo 11. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, sino según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará, y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y entrará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Dividiremos el estudio de hoy en 2 encabezados. En primer lugar, veremos el contenido de esta profecía, y en segundo lugar, algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta profecía. Veamos entonces, en primer lugar, su contenido. Y yo admito, hermanos, que algunos detalles de esta profecía pueden resultar confusos para el estudiante de la Biblia, sobre todo
por el hecho de que narra muchos eventos históricos. Ahora recuerden que estas cosas no han sucedido. Daniel está viendo el futuro, pero se narran aquí muchos eventos históricos relacionados con una serie de personajes con lo que muchos de nosotros no estamos familiarizados. Sin embargo, aunque usted no lo crea, en sentido general, esta profecía no es nada complicada. Aunque usted no lo crea, esta profecía que acabamos de leer no es nada complicada, sobre todo porque es una profecía que ya se cumplió. Solo hay que ir a los libros de historia, que hablan sobre todo de la historia de Grecia, y usted se va a encontrar con estos detalles como si estuviera leyendo el libro de Daniel. Ahora bien, anteriormente a Daniel se le había revelado que tanto los medopersas como los griegos habrían de tener la supremacía del poder mundial luego de la caída de Babilonia. Hace muchos meses atrás estudiamos el capítulo 2, así como también los capítulos 7 y 8 del libro. Y allí el Señor revela a Daniel que los babilonios serían conquistados por los medopersas. Yo espero que todos ustedes recuerden esto que estudiamos ya. Luego los medopersas serían conquistados por los griegos. Y luego los griegos serían a su vez conquistados por el imperio más poderoso y cruel de todos, el imperio romano, acerca del cual Daniel profetizó en el año 537 que durante ese reinado de Roma nacería el Mesías. Ahora bien, en el capítulo 11, que vamos a estudiar hoy, se le dan más detalles a Daniel de lo que habría de ocurrir con estos dos imperios, el medo-persa y el griego, poniendo más atención al segundo que al primero. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Como ya hemos visto, por eso era importante la semana pasada que ambientáramos esta profecía, cuando Daniel recibe esta visión, ¿quién estaba gobernando en el trono de Persia? Ciro el Grande. Y ahora a Daniel se le dice, 3 reyes vendrá y un cuarto. Esos 3 reyes que sucedieron a Ciro fueron Cambises II, que reinó del 530 al 522, el rey Gautama, que reinó muy poco tiempo, en el año 522 antes de Cristo, y Darío I el Grande, que reinó del 522 al 486. Este Darío I el Grande fue aquel que atacó Grecia en la famosa batalla de Maratón, una batalla donde Darío ataca a Grecia con un ejército poderoso. Sin embargo, ganaron los atenienses. Y una anécdota simplemente es que en el momento en que están en la batalla, los atenienses tienen temor de que los persas ganen y capturen toda Grecia, y cuando finalmente los atenienses ganaron la batalla, mandaron a un corredor muy famoso de aquellos días que se llamaba Fidípides, que corrió desde el campo de batalla de Maratón hasta Atenas para dar la buena noticia de que los atenienses habían ganado. Cuando Fidípides llega a Atenas, muere del cansancio, da la noticia y muere, y en honor suyo es que se instaura la carrera de Maratón, que es precisamente del largo que había entre el campo de batalla de Maratón hasta la ciudad de Atenas. Pero eso es solamente una curiosidad histórica. Cuando muere Darío el Grande en el 486 antes de Cristo, le sucede su hijo Jerjes, que reinó del 486 al 465, que es el cuarto rey del que habla Daniel aquí. Dice, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Jerjes quiere vengar la derrota que su padre tuvo en Maratón, y se pasó 4 años preparando esta campaña militar, y lanzó una invasión tan masiva a Grecia que Heródoto
de paso, a quien se le conoce como el padre de la historia y que era pro-ateniense, reseña ampliamente esta campaña militar. Según Herodoto, era tan grande el ejército de Jerjes que cuando se paraban a beber en un sitio, los ríos se secaban. Ahora, recuerden que este hombre está escribiendo de parte de los atenienses, y muy probablemente sus cifras eran un poquito exageradas. Él dice en su historia, la famosa historia de Herodoto, o de Heródoto, como quieran llamarle, que Jerjes atacó Grecia, con 2 millones de hombres. Miren, hermanos, mover un ejército de 2 millones de personas en ese campo, eso es casi imposible. Los historiadores modernos piensan que fueron 200.000, poquito menos, y que fue con una flota de 1.200 naves de guerra. Ahora, como quiera, aquí estamos hablando de un ejército colosal para aquella época. Por eso es que Daniel profetiza que este cuarto rey de Persia levantará a todos contra el reino de Grecia. Y eso pasó más de 50 años después que Daniel estaba muerto. Ahora, al mencionar a Grecia en el versículo 2, la profecía cambia su foco de atención a este pueblo. Y es interesante notar que en los días de Daniel, Grecia estaba muy lejos de convertirse en un imperio. Dice, levantará a todos contra el reino de Grecia. Para ese tiempo los griegos estaban muy divididos entre sí. Cada ciudad formaba una especie de estado por sí sola, separada de las demás. Eso es lo que los griegos llamaban la polis, que es más que una ciudad. Hay muchas palabras en español que se derivan de polis, policía, política, etcétera. Pero la polis era más que una ciudad, era como un estado en sí misma, separada de los demás. Pero eso cambiaría drásticamente con el surgimiento del personaje que Daniel menciona en el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. En la historia de Persia hubo muchos otros reyes que Daniel no menciona, porque no eran relevantes para el propósito de la profecía. Pero se enfoca ahora a aquel hombre que muchos años después se vengaría de los persas por ese ataque que Jerjes lanzó masivamente contra ellos sin razón 150 años antes. Y este hombre no era otro que Alejandro el Grande, hijo de Filipo II, que llega al trono de Macedonia con 20 años de edad en el 336 antes de Cristo. Y en apenas 11 años, Alejandro hace de Grecia un gran imperio y conquista el mundo. Por eso es que en Daniel capítulo 7 se habla de Alejandro proféticamente como un leopardo con alas de ave en sus espaldas, por su rapidez. Y en el capítulo 8 se le compara con un macho cabrío que corría sin tocar tierra. Vayamos por un momento a Daniel capítulo 8, porque hace demasiado tiempo que estudiamos esta profecía y es bueno refrescarla otra vez. Daniel capítulo 8, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Más adelante veremos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, que dice que este cuerno eran los medopersas. Esto no es un invento nuestro, el mismo texto lo dice. Ahora, ¿por qué tenía 2 cuernos? Porque era la alianza entre los medos y los persas, pero los persas eran más poderosos. Vi que aquel carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, es decir, del lugar de donde es Grecia, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, Alejandro, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, los medopersas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza,
y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y lo quebró, le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿De qué está hablando Daniel aquí? Versículo 20, del capítulo 8. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación de Grecia, aunque no con la fuerza de él. Las hazañas militares de Alejandro fueron sorprendentes. Y ese es un personaje digno de un estudio. Digno de un estudio. En el año 334 derrotó por primera vez a los persas en las márgenes del río Gránico. Un año más tarde venció a Darío III en la batalla de Isos, y en el 331 a.C. aplastó por completo al grueso de los medopersas en la batalla de Gaugamela. De ahí en adelante Alejandro era dueño del mundo. Ahora, lo interesante es que Daniel está escribiendo todo esto 200 años antes de que sucediera. Ahora, algo pasó que detuvo el avance de este macho cabrío. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el versículo 22 explica lo que significa. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro el Grande muere repentinamente en el 323 antes de Cristo, teniendo 33 años de edad. Este hombre conquistó el mundo antes de los 33 años, en menos de 12 años. Sin embargo, Alejandro el Grande, así de grande como fue, no pudo preservar su propia vida hasta la vejez, ni tampoco pudo preservar el imperio que con tanto esfuerzo conquistó. Y hermanos, esto debe ponernos a pensar. Yo me preguntaba cuando estudiaba esta profecía otra vez, ¿qué tan grandes son los hombres grandes? Hay personas que en los medios de comunicación los ponen delante de nosotros como dioses. Son admirados por todo el mundo. Pero hermanos, ¿qué tan grandes son los hombres grandes? Uno los ve tan imponentes, tan invencibles, pero lo cierto es que delante de Dios son menos que nada. Vasos de barro que no pueden prolongar ni por un solo segundo los límites que Dios trazó para ellos. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos Dios, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué tan grandes son los hombres grandes? Hermanos, solo nuestro Dios es grande. Y por eso es que Él es el objeto de nuestra confianza. Cuando muere Alejandro, exactamente como Daniel profetizó, su imperio se divide. Alejandro no dejó herederos. Por eso dice en el capítulo 11 de Daniel otra vez, dice en el versículo 4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, porque Alejandro solo tuvo un hermano que era retrasado mental y tuvo 2 hijos, uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Hércules, y los 2 fueron asesinados. Dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El imperio de Alejandro se dividió entre sus generales, o como le llamaban ellos, sus diádocos, que significan
sucesores. En un principio, y esto es interesante, eran 5 sucesores. Pero rápidamente uno de ellos fue muerto, que fue Antígono, y solo quedaron 4, exactamente como Daniel profetizó: Casandro, Lisímaco, Ptolomeuco y Seleuco. Ptolomeo y Seleuco. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, Ptolomeo con Egipto y Palestina, Lisímaco se quedó con Tracia y una gran parte de Asia Menor, y Seleuco se quedó con Siria y gran parte del Medio Oriente. Ahora, de estos 4 nombres, yo solo quiero que ustedes recuerden 2. Ptolomeo y Seleuco, porque la profecía, el resto de la profecía solo se va a ocupar de ellos. Ptolomeo en el sur, porque se quedó con Siria. Cada vez que ustedes leen allí, el rey del sur es uno de los Ptolomeos. Y en el norte, Seleuco, y es fácil de recordar porque la dinastía de los Ptolomeos, todos se llaman Ptolomeo, Ptolomeo primero, segundo, tercero. Ellos tomaban otro nombre, pero básicamente usted lo puede recordar como Ptolomeo primero, segundo, tercero. Y en el caso de los Seleucos, todos se llamaban Seleuco o Antíoco. Así que no es tan difícil. Y esos son los nombres que ustedes deben recordar. Ahora, la razón por la que se les presta tanta atención a estos 2 reyes es que el conflicto de estas 2 naciones, en el sur de Israel y en el norte de Israel, afectaría sensiblemente al pueblo del pacto. Y el Señor está haciendo ver a Daniel que toda la historia humana es parte de ese conflicto fundamental entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. A la muerte de Alejandro, Ptolomeo I asume el control de Egipto en el sur, Ptolomeo Sóter, llegando a proclamarse rey en el 304 antes de Cristo. Para ese mismo tiempo, su colega y socio Seleuco I fue proclamado rey de Siria en el norte con la ayuda de Ptolomeo, que era más fuerte que él. Noten que dice: y se hará fuerte el rey del sur. Ptolomeo era más fuerte y hace alianza con Seleuco. Pero andando el tiempo, lo que pasó fue que Seleuco se fortaleció a tal punto que termina incorporando a sus dominios la India, Asia Menor, Babilonia, Media y Siria, cumpliéndose así lo que dice en el versículo 5: mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Versículo 6: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Cuando muere el primero de los Ptolomeos en el sur, le sigue en el trono su hijo Ptolomeo II o Filadelfo en el año 283 antes de Cristo. Una nota al margen: este rey, Ptolomeo Filadelfo, mostró un gran interés por la cultura judía, hasta tal punto que él mandó a traducir las escrituras hebreas al griego, y de allí salió la versión que nosotros conocemos hoy como la Septuaginta, o la versión de los 70, que es una versión griega del Antiguo Testamento. Mientras tanto, en el norte, en Siria, asume el poder Antíoco II, nieto de Seleuco. Y tal como Daniel lo profetizó, en el año 243 antes de Cristo, Antíoco hace un pacto con el rey del sur. Noten que dice, versículo 6, al cabo de años harán alianza. ¿Y cómo fue esa alianza? Exactamente como Daniel profetizó: la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Antíoco tenía una hija que se llamaba Berenice. Perdón, al revés. Ptolomeo Filadelfo tenía una hija que se llamaba Berenice, y ésta se casa con Antíoco. Allí se hace esa alianza, tal como Daniel lo dijo. Pero Antíoco, y esto no es un chisme, es que tengo que dar el dato, estaba casado antes con una mujer que se llamaba Laodicea. Así que para hacer esa alianza, Antíoco tiene que repudiar a su primera esposa, Laodicea, y se casa con Berenice. Pero ¿qué pasó? Versículo 6.
pero ella, Berenice, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel aquí? Cuando él está diciendo que esta Berenice no iba a poder retener el poder. Y esto fue muy simple. Cuando se casan ella y Antíoco, 2 años después muere Ptolomeo Filadelfo. Y al morir aquel que sostenía a Berenice, entonces Antíoco decide repudiar a Berenice y casarse otra vez con Laodicea, su primera esposa. Laodicea, que no quiere volver a perder el poder, envenena a Berenice, la mata, mata al marido, y de esa manera, y al hijo de Berenice también, y de esa manera su hijo, Seleuco Calínico, creo que era, Seleuco Calínico, toma el poder. Noten lo que dice el texto. Al cabo de años harán alianza, la hija del rey del sur, Berenice, vendrá el rey del norte, Antíoco, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, y asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Eso fue exactamente lo que pasó. Mataron a Berenice, mataron a Antíoco y mataron al hijo de ambos. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces, es decir, de las raíces de Berenice, se levantará sobre su trono. Cuando muere Ptolomeo Filadelfo, el padre de Berenice, asume el trono en Egipto su hijo Ptolomeo Euérgetes, que en griego significa bienhechor, que era hermano de Berenice, era el hijo de Ptolomeo, quien se propone tomar venganza contra el rey de Siria, Seleuco Calínico, hijo de Laodicea. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, Seleuco Calínico, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Allí llega Ptolomeo Euérgetes, el hermano de Berenice, la que mataron, saquea Siria, ejecuta a Laodicea y se lleva un montón de objetos preciosos otra vez a Egipto, exactamente como Daniel lo profetizó. Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entre los objetos que Ptolomeo se lleva para Egipto como parte del botín, se encontraban imágenes y objetos que el rey persa Cambises se había llevado de Egipto en el año 525 a.C. De paso, esa es la razón por la cual a este Ptolomeo se le llamó Euérgetes, porque devolvió estos dioses, estas imágenes. Yo me pregunto si no fue con un poco de ironía santa que Daniel escribió esta porción de la profecía, cuando dice que los dioses serían llevados cautivos a Egipto. Nosotros no podemos imaginar siquiera que al Dios de Israel se lo lleven cautivo a ninguna parte. Pero es como dice el Salmo 115, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, y ellos tienen que ser cargados porque tampoco pueden andar. Pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Ese no puede ser llevado cautivo a ninguna parte. Versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Una traducción más clara de este versículo es: y uno vendrá contra el reino del rey del sur, pero él regresará a su tierra. Lo que sucedió fue que en una fecha posterior, Seleuco Calínico se sintió lo suficientemente fuerte como para atacar a Ptolomeo Euérgetes, pero fue vencido y tuvo que regresar a Siria con las manos vacías. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Lo que no pudo hacer Seleuco Calínico,
trataron de hacerlo sus dos hijos, Seleuco III, llamado también Serauno, que tuvo un breve reinado, y Antíoco el Grande, que ocupó el trono de Siria desde el 223 hasta el 187 antes de Cristo. Ambos atacaron a Seleuco, a Ptolomeo, al rey del sur, que en ese tiempo era Ptolomeo Filopator. Noten algo interesante en el versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán, los dos, y reunirán multitud de grandes ejércitos. Pero de repente cambia del plural al singular. Y vendrá apresuradamente e inundará. Porque recuerden que Seleuco Calínico tuvo dos hijos. El primero reinó brevemente. Antíoco el Grande tuvo un largo reinado. Y de ahora en adelante, muchos de los versículos van a hablar de Antíoco el Grande. Por eso la atención se centra en él, porque él fue el de los dos, el más importante. Versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, Antíoco el Grande, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. En Egipto, en el sur, estaba reinando en ese momento Ptolomeo Filopator, que era un libertino, un hombre que vivía solamente para los placeres, a tal punto que él abandonó los asuntos del reino prácticamente en manos de su primer ministro, que se llamaba Sosibio. Pero a pesar de su indolencia, y tal como Daniel profetizó, este hombre reunió una multitud. Él logró reunir un ejército de 70,000 hombres de infantería, 5,000 de caballería y 73 elefantes, que en ese tiempo los elefantes eran los tanques de guerra del día de hoy. Por eso dice en el versículo 12 que este rey del sur iba a llevarse una multitud y se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Antíoco el Grande, en el norte, no se queda atrás y reúne un ejército con el mismo número de hombres y 103 elefantes. Esta batalla muy famosa tuvo lugar en un sitio llamado Rafia, donde el ejército de Antíoco fue derrotado exactamente como Daniel profetizó. Por eso dice en el versículo 12 que el rey del sur derribará muchos millares. Lo que está implicando es que se va a enfrentar con un ejército grande, pero lo derribará. El ejército de Antíoco. Según Polibio, el historiador griego, los sirios perdieron en la batalla de Rafia 10,000 hombres de infantería, 300 de caballería y 4,000 prisioneros. Exactamente como Daniel profetizó. Versículo 14. Versículo 13, perdón. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Antíoco el Grande quedó muy resentido por la derrota de Rafia, así que muy pronto comenzó a prepararse para la venganza. Cuando muere Ptolomeo Filopator en el año 203, el hijo de Ptolomeo tenía apenas como 3 o 4 años de edad, y Antíoco entiende que ese es el momento para atacar a Egipto. Lanza una campaña contra Egipto con un ejército mayor que el anterior y con más equipos de guerra. Eso es exactamente lo que dice el versículo 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. El texto hebreo dice más bien allí muchas sustancias, y algunos se preguntan qué significa eso, y probablemente significa que él llevó más maquinarias de guerra para atacar. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur,
y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En el año 202 antes de Cristo, Antíoco en el norte hace un pacto de alianza con Filipo V de Macedonia, acordándose los dos dividirse a Egipto. Pero aparte de eso, algunos judíos, al ver que Antíoco quiere atacar a los Ptolomeos, apoyan a Antíoco en contra de los Ptolomeos. Por eso es que dice en el versículo 14 que en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, es decir, contra los Ptolomeos. Y hombres turbulentos de tu pueblo, es decir, del pueblo de Daniel, judíos, se levantarán para cumplir la visión. Y esta frase es un poco misteriosa, porque puede significar una de dos cosas. O que estos judíos aliarse con Antíoco cumplieron la visión, o que estos judíos sabían lo que Daniel decía y se propusieron cumplir la visión. Y esto no sería extraño. Cuenta la historia, y yo tristemente no recuerdo dónde fue que lo leí, pero cuenta la historia que cuando Alejandro el Grande venía en campaña contra Egipto y pasó por Palestina arrasando con todo, y había arrasado con Tiro, que queda cerquitica de Palestina, un tiempito antes, dice que el sumo sacerdote se le presenta a la puerta a Alejandro con el libro de Daniel y le dice: mira, aquí está profetizado todo lo que tú has hecho y todo lo que vas a hacer. Nosotros no sabemos si esa historia es verídica, pero hay algo real. Alejandro no le puso un dedo a Palestina, la dejó intacta, siguió y pasó y llegó hasta Egipto. Pero volviendo a nuestra historia, versículo 15. Vendrá pues el rey del norte, que es Antíoco el Grande todavía, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur, en Egipto, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Antíoco invadió la ciudad de Gaza, y logró capturar también las ciudades de Sidón y de Panea, y las fuerzas de Egipto, tal como Daniel profetizó, no pudieron detenerlo. Versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. El que vendrá contra él es obviamente Antíoco el Grande, porque está hablando del rey del sur que no pudo detener el avance de él, que en ese tiempo era Ptolomeo Epífanes. Dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se lo pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, que es la tierra de Palestina, la cual será consumida en su poder. Antíoco no solamente humilla a los egipcios, sino que también toma posesión de Palestina. Al principio, según la historia, los judíos vieron con buenos ojos que al fin haya un cambio de gobierno. Ahora no nos gobiernan los Ptolomeos, nos gobiernan los Seleucos. Pero el gobierno de Antíoco fue tan malo para los judíos como el de los Ptolomeos. Por eso es que Daniel dice en el versículo 16 que estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, pactos, y le dará una hija de mujeres, una expresión hebrea que significa una mujer especial, una mujer importante, probablemente una mujer hermosa, para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿A qué se refiere esta profecía? A un detalle de la historia que muchos de ustedes conocen. Luego de establecer su dominio en Palestina, Antíoco en el norte quiere adueñarse de Egipto, pero esta vez, en vez de usar la fuerza, él planifica una táctica diplomática: casar a su hija, que es la hija de mujeres de la que se habla allí, con Ptolomeo Epífanes,
el rey de Egipto. ¿Y quién era la hija de Antíoco el Grande? Nada más y nada menos que la famosa Cleopatra, que se casa con Ptolomeo Epífanes, pensando Antíoco que al su hija casarse con él va a tener el control de Egipto. Pero ¿qué pasó? Que Cleopatra parece que se enamora de su marido, y en vez de irse del lado de su padre, se va del lado de su marido. Por eso dice en el versículo 17, en la mitad, le dará una hija de mujeres para destruirle. Oigan, qué fuerte que un hombre entregue una hija suya para destruir al otro. Pero no permanecerá ni tendrá éxito, porque Cleopatra se va del lado de su marido. Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Tal como Daniel profetizó, Antíoco el Grande, ante el fracaso que tuvo en Egipto, invade las islas del mar Egeo y luego emprende una campaña en el Asia Menor y partes de Grecia. En el año 196 a.C., Antíoco recibe la visita de Aníbal, aquel famoso cartaginés, luego de haber sido vencido por los romanos, que ya estaban comenzando a tomar poder en este momento. Pero su avance fue frenado, el avance de Antíoco, a pesar de contar con la ayuda de Aníbal, que era un gran estratega militar. Su avance fue frenado en la batalla de Magnesia, cuando fue derrotado por los romanos al mando de Lucio Cornelio Escipión, que es el príncipe del que se habla en el versículo 18. Volverá después sus rostros a las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Antíoco fue obligado a ceder una gran cantidad de territorio, a entregar elefantes, excepto 5, dicen los historiadores, pero tuvo que entregar todos sus elefantes de guerra y sus barcos, y pagó un total de 15,000 talentos, que en aquella época eran unos 20 millones de dólares. Versículo 19. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Antíoco regresa a su tierra y muere en el 197 antes de Cristo. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Al morir Antíoco, fue sucedido por su hijo Seleuco IV Filopator, quien reinó desde el 187 al 176 antes de Cristo. Ahora, como su padre había adquirido una deuda tan grande con Roma, ¿qué hizo Seleuco? Lo que hacen muchos gobernantes, apretar los impuestos, y tiene que comenzar a cobrar tributos de las tierras que él gobernaba, entre las cuales estaba Palestina. Por eso es que dice en el versículo 20, se levantará en su lugar, en el lugar de Antíoco, uno que hará pasar un cobrador de tributos, que era Heliodoro, por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado. Y Daniel añade, aunque no en ira ni en batalla. Seleuco murió de una manera misteriosa, muy probablemente envenenado por su primer ministro, Heliodoro, que es el que cobró precisamente los impuestos. Y así se cumplieron las palabras de Daniel, de que este sucesor de Antíoco sería quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El descendiente de Seleuco Filopator fue su hijo Antíoco IV. Y los que tomaron la clase de síntesis del Nuevo Testamento saben que este Antíoco IV es el mal famoso Antíoco Epífanes, una figura tan importante en la historia de Israel que Daniel le dedica todo el resto de la profecía. Pero eso lo veremos la semana próxima. Bien, hermanos, hasta aquí el contenido de esta profecía. ¿Ven que no era complicada? Veamos ahora en segundo lugar
algunas aplicaciones prácticas que se derivan del contenido de esta profecía. En primer lugar, este pasaje fortalece nuestra confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que encontramos en este capítulo no es un detalle aislado y oscuro que tal vez coincide con algún evento de la historia. No. Daniel primero se ocupa de los 4 reyes persas que sucederían a Ciro, y luego va narrando punto por punto lo que ocurriría con las dinastías de los Seleucidas y de los Ptolomeos, coincidiendo con los hechos históricos en todos los detalles. Eventos que ocurrieron hasta 360 años después de Daniel, como veremos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Como bien ha dicho alguien, la Biblia no es un libro que contiene verdades. La Biblia no es simplemente un libro verdadero. No es más que eso. La Biblia es la verdad. Es la verdad. Porque es la revelación infalible del Dios de verdad. El mismo Señor Jesucristo, de quien pensamos que fue el que le reveló a Daniel esta profecía, diría: muchos años más tarde el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estas son palabras de Cristo. Estas profecías de eventos que ya ocurrieron y que pueden ser fácilmente verificados en los libros de historia, nos hacen ver que podemos confiar plenamente en las Escrituras, y no solamente en el área de la profecía bíblica, en cualquier área. En la Biblia encontramos la verdad de lo que debemos creer acerca de Dios, la verdad de los deberes que Él requiere de nosotros. Ella nos dice la verdad de nuestra condición espiritual delante de Dios. Ella nos dice la verdad de cómo podemos reconciliarnos con Él, obtener el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Ella nos enseña cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos tener una vida bienaventurada, cómo debemos manejar nuestros matrimonios, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos funcionar como ciudadanos de una nación y como miembros de una iglesia. La Biblia tiene la verdad. Todo lo que necesito saber para esta vida y para la venidera lo encuentro única y exclusivamente en la palabra de Dios. He aquí, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, un libro que no podemos descuidar. He aquí un libro que no podemos ignorar. Es una insensatez desconocer la palabra de Dios. Una insensatez. Es una insensatez que tú lleves tu matrimonio en una manera distinta como dice la palabra de Dios. Es una insensatez. Es una insensatez que tú trates de criar a tus hijos no como dice la palabra de Dios. Es una insensatez. Es una insensatez que tú no vivas como dice la palabra de Dios, porque esta es la verdad. No con respecto a eventos históricos de Seleuco y Antíoco. No. Esta es la verdad en todas las cosas. He aquí, mis amados hermanos, un libro que nosotros los cristianos debemos dar a conocer. Hermanos, nosotros tenemos la verdad. No seamos tímidos en dar a conocer la palabra de Dios, porque este es un tesoro que las personas necesitan, aunque muchos la menosprecien. Es vergonzoso ver el celo con que muchos hombres proclaman sus errores, cuando nosotros somos tan tímidos muchas veces para compartir la verdad. La verdad. Pero en segundo lugar, una vez más, vemos en estos versículos que hemos estudiado hoy, que nuestro Dios es soberano. Soberano. Él conoce el fin desde el principio. Porque todas las cosas que ocurren en el mundo ocurren conforme a sus decretos eternos. Aunque Él no es autor de pecado,
Y aunque los hombres no son marionetas de Dios, misterio, un misterio, Él tiene el control y los hombres harán su voluntad, pero no son marionetas de Él. Hermanos, la historia no es un conjunto de episodios sin significado ni propósito, no. Nuestro Dios tiene un plan y lo está llevando a cumplimiento. Y aunque en ocasiones nos parece que el mal triunfa, mis hermanos, tengan paciencia, que Dios sigue en control y está llevando a cabo sus propósitos. En estos versículos que hemos estudiado hoy, ¿quiénes parecen ser los protagonistas? Hermanos, en estos versículos que estudiamos hoy, ¿quiénes son los protagonistas? Los seleucos y los ptolomeos. Uno lee esta historia y uno lee los libros de historia y tal parece que Dios no tiene nada que ver con esos eventos. Yo no sé cuántos de ustedes notaron algo, pero en estos versículos que estudiamos hoy, Dios no se menciona ni una sola vez. ¿Notaron eso? El nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. Y lo que es aún más misterioso, el pueblo de Dios parece estar en medio de estos dos colosos como una nación insignificante. Ganan los ptolomeos, maltratan a los judíos. Ganan a los seleucidas y maltratan a los judíos. Ellos están en el medio. Va a haber una campaña militar contra Egipto, ¿por dónde pasan? Por Israel. Va a haber una campaña del sur contra el norte, ¿por dónde pasan? Por Israel. Y ellos están allí en el medio como una pelota de ping-pong. Eso es lo que parece, ¿verdad? Ellos sufren los embates de los grandes. Ahora, hermanos, ¿es esa toda la verdad? ¿Es esa toda la verdad? No, mis hermanos. ¿Quién era que le estaba revelando esta profecía a Daniel? ¿Quién es que le está diciendo a Daniel, cientos de años antes va a pasar esto, y la hija de fulano vendrá y se casará con mengano? ¿Quién le está diciendo eso a Daniel? Es Dios mismo. ¿Y saben por qué Dios se lo está diciendo a Daniel? Porque Él tiene el control. Y al terminar de estudiar este libro veremos, mis amados hermanos, cuál es el lugar que ocupa en ese plan el pueblo de Dios. Por eso es que Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy día los impíos ven a los cristianos como personas insignificantes. ¿Quién diría, hermanos, que tú y yo somos herederos del universo? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría, mis amados hermanos, que tú y yo somos coherederos con Cristo? Que nosotros tenemos una patria en los cielos que nadie nos puede quitar. ¿Quién lo diría? ¿Pero qué dice Pablo? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Tengan paciencia, mis hermanos, que este no es todo el fin de esta no es toda la historia. Esta no es toda la historia. Pero no quisiera concluir sin traer unas palabras de exhortación a los que están aquí sin Cristo. Mi amigo, así como estas profecías tuvieron cumplimiento, así se cumplirán también todas las advertencias que encontramos en la Biblia dirigida a los incrédulos. Óyeme bien, mi amigo, si te perdiste con los seleucos y los ptolomeos, no te pierdas en esto, por favor. En esto no te pierdas. Los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, dice Juan 3:36. La ira de Dios está sobre ellos, y esa ira será consumada cuando todos los incrédulos sean arrojados finalmente en las llamas del infierno, si permanecen en incredulidad a pesar de las evidencias. Amigo mío, tú no tienes la menor oportunidad de ganar esta guerra contra Dios, porque Él es el soberano.
Y en su misericordia, te invita hoy a deponer tu rebeldía, a arrepentirte de tus pecados y a acogerte por la fe a la misericordia que Él te ofrece en Cristo. La palabra de Dios se cumplirá. Los justos heredarán la vida eterna en el reino del Padre. Los incrédulos serán arrojados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En cuál de esos dos lugares estarás tú en aquel día? ¿En cuál de estos dos lugares? Mi amigo, ¿qué excusas darás a Dios de tu incredulidad cuando Él ha puesto las evidencias delante de ti? Que Dios tenga misericordia de muchos y aplique con poder en sus corazones la palabra de gracia que germina para vida eterna. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, gracias por tu palabra. Hay cosas difíciles de entender en tu sagrado libro, pero ¿cómo podría ser diferente si es la revelación del Dios que es infinito en conocimiento y en sabiduría? Señor, gracias por tu palabra, porque aunque en ella hay porciones tan dificultosas como la que estudiamos hoy, hay también porciones tan claras como aquellas en las cuales se nos invita a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay porciones tan claras como aquellas que nos enseñan que nosotros, tus hijos, estamos protegidos bajo las alas de tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y nosotros te pedimos que por tu Espíritu la apliques con poder en nuestros corazones. Padre, sigue con nosotros en estos estudios de Daniel. Síguenos dando entendimiento, pero sobre todas las cosas, oh Señor, no queremos que con estas profecías alimentes nuestra curiosidad malsana. Nosotros queremos, oh Señor, que estas cosas más bien alimenten nuestra fe. Alabamos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.